No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Habrá llanto y crujir de dientes. La Biblia es clara y directa al afirmar que no todos serán salvos. Hay personas que debido a sus decisiones, su estilo de vida y sus corazones endurecidos, no heredarán el reino de Dios. Muchos se engañan a sí mismos, creyendo que están en el camino correcto, pero están condenados. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas sobre el destino del alma. ¿Quién será salvo? ¿Quién será condenado? La Biblia no deja lugar a dudas. Hay quienes nunca heredarán el reino de los cielos, entre ellos los malvados y los incrédulos. Estos son aquellos que rechazan a Dios, se burlan de la fe y viven como si la verdad de las Escrituras no tuviera ningún valor. Caminan en la oscuridad, cegados por el orgullo, el materialismo y la negación de lo eterno. Muchos imaginan que los incrédulos son solo aquellos que abiertamente niegan la existencia de Dios. Sin embargo, la Biblia muestra que la incredulidad tiene muchas formas. Algunos rechazan la fe por completo, despreciando la existencia de un creador. Otros, incluso, reconocen que Dios existe, pero viven como si no importara. Sus acciones, sus decisiones y sus corazones revelan la verdad. No confían en la palabra de Dios, no se someten a su voluntad y no temen su juicio. El libro de Hebreos declara firmemente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. La fe es el fundamento de la salvación, y aquellos que eligen la incredulidad se colocan por su propia decisión en el camino de la perdición. Hay numerosos ejemplos bíblicos de incredulidad. Durante el Éxodo, el pueblo de Israel vio con sus propios ojos las maravillas de Dios, como las plagas sobre Egipto, la apertura del mar y la columna de fuego que los guiaba por las noches. Sin embargo, muchos no creyeron, murmuraron contra Dios, dudaron de sus promesas y prefirieron regresar a la esclavitud en Egipto en lugar de confiar en el Señor. Debido a esta incredulidad, perecieron en el desierto sin llegar a ver la tierra prometida. Otro ejemplo clásico es la ciudad de Sodoma. Sus habitantes no solo rechazaron a Dios, sino que vivieron de una manera completamente contraria a su voluntad. No escucharon las advertencias, se burlaron del mensaje de la verdad y se mantuvieron tercos en su pecado. Como resultado, fueron consumidos por fuego y azufre que descendieron del cielo, sirviendo como un testimonio eterno del destino de los malvados. En el Nuevo Testamento, Jesús advirtió sobre aquellos que, incluso viendo las señales, no creerían. Hizo milagros frente a multitudes, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, y aún así muchos endurecieron sus corazones. Los fariseos, personas religiosas que conocían las Escrituras, se negaron a aceptar la verdad, prefiriendo mantener sus tradiciones y estatus. La incredulidad no solo se manifestó entre aquellos que nunca habían oído la palabra, sino también entre aquellos que la conocían y la rechazaban. El problema no es solo negar la existencia de Dios verbalmente. Muchos viven como si Él no existiera. Ignoran su palabra, rechazan su llamado y se resisten a la acción del Espíritu Santo. Cristo mismo declaró: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 3:18. No hay término medio, no hay lugar para la fe parcial o una creencia superficial. La salvación requiere una entrega total, una confianza absoluta y un corazón transformado. La Biblia advierte que en los últimos días la incredulidad aumentará.
Las personas se amarán a sí mismas más que a Dios, despreciarán la verdad y vivirán guiadas por sus propios deseos. El apóstol Pablo escribe: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente será egoísta, avara, jactanciosa, soberbia, blasfema, desobediente a los padres, ingrata, impía. Segunda Timoteo 3:1-2. Este espíritu de incredulidad llevará a muchos a la perdición, ya que no habrá arrepentimiento donde no hay fe. El mensaje es claro: los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. El rechazo de la verdad, ya sea por rebelión o indiferencia, aleja al hombre de Dios y lo lleva a la perdición eterna. Sin embargo, la misericordia de Dios todavía se extiende a aquellos que se vuelven a Él. La verdadera fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar, obedecer y rendirse por completo a su voluntad. Entre aquellos que no serán salvos, hay un grupo aún más peligroso que los incrédulos: los hipócritas religiosos. A diferencia de aquellos que rechazan abiertamente a Dios, estos fingen estar en el camino correcto, usan el nombre del Señor, citan las Escrituras y se visten de piedad, pero sus corazones están lejos de la verdad. Jesús los denunció con duras palabras: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Mateo 23:27. La hipocresía religiosa siempre ha estado presente a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de Israel a menudo se corrompían, ofreciendo sacrificios sin una verdadera devoción. Dios rechazó tales prácticas, declarando que prefería la obediencia a los rituales vacíos. «Este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Isaías 29:13. El problema no era la apariencia de religiosidad, sino la falta de sinceridad. En la época de Jesús, los fariseos eran el mayor ejemplo de hipocresía. Dominaban la ley, practicaban el ayuno y las oraciones públicas, pero solo les importaba su reputación. Para ellos, lo importante no era la voluntad de Dios, sino la aprobación de los hombres. Jesús los confrontó innumerables veces, revelando su verdadera naturaleza. Dan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. La hipocresía no solo se encuentra en los líderes religiosos, sino que se infiltra en cualquiera que finja tener una devoción que no existe. Estos son los que asisten a los servicios, hacen largas oraciones, pero viven en pecado oculto. Predican sobre la justicia, pero explotan a otros. Juzgan los pecados de los demás, pero ignoran los propios. Son como los falsos profetas de los que habló Jesús, lobos con piel de oveja. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. La hipocresía es peligrosa porque no solo engaña a los demás, sino también al hipócrita mismo. Se convence de que está a salvo porque conoce la palabra, sigue las tradiciones y mantiene una apariencia de piedad. Pero a Dios no se le engaña. No se engañen. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. La justicia divina alcanza incluso a aquellos que se esconden detrás de una falsa religiosidad. La Biblia nos da ejemplos de personas que cayeron por la hipocresía. Judas Iscariote caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, presenció milagros, pero su corazón nunca fue transformado. Mantuvo la apariencia de un discípulo, pero la avaricia lo dominaba. Al final,
Su falsa devoción lo llevó a la destrucción. Otro ejemplo es el de Ananías y Zafira. Querían parecer generosos ante la iglesia primitiva, pero mintieron sobre sus ofrendas. Pedro los confrontó y ambos murieron inmediatamente por juicio divino. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. La hipocresía es un pecado que ciega. El hipócrita se considera justo y mejor que los demás. Critica públicamente pecados que él mismo comete en secreto. Vive de apariencias, pero no engaña a Dios. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 14:12. Además, la hipocresía tiene un efecto devastador en otras personas. Muchos se alejan de la fe al presenciar líderes corruptos, predicadores egoístas y falsos cristianos. El nombre de Dios es blasfemado por aquellos que afirman ser sus seguidores, pero viven como sirvientes del mundo. Por lo tanto, el juicio será severo. Jesús dijo que sería mejor para ellos que se les atara una piedra de molino al cuello y fueran arrojados al mar, que hacer que uno de estos pequeños tropiece. Lucas 17:2. La hipocresía no es solo un problema externo. Todos corren el riesgo de caer en este pecado. Es fácil juzgar a los demás y sentirse justo al realizar ciertos rituales. Pero la verdadera fe se manifiesta en el corazón, en la obediencia y en el amor genuino a Dios. Los fariseos se lavaban las manos antes de comer, pero no purificaban sus almas. El verdadero seguidor de Cristo busca la transformación interior, no solo una buena imagen ante los hombres. Por lo tanto, la Biblia nos advierte que los hipócritas religiosos no heredarán el reino de los cielos. Pueden engañar a muchos, incluso pueden engañarse a sí mismos, pero no pueden engañar a Dios. Sus obras serán expuestas, su falsa fe será desenmascarada y su sentencia será decretada. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. Entre aquellos que no serán salvos, hay un grupo que la Biblia menciona repetidamente con severas advertencias: los que practican la iniquidad. Estos no son solo personas que pecan, ya que todo ser humano es imperfecto y propenso al error. La diferencia radica en la actitud hacia el pecado. Mientras que el justo peca y se arrepiente, los que practican la iniquidad se entregan por completo al error, negándose a cualquier cambio. Las Escrituras son directas sobre el destino de quienes viven en esta condición. El apóstol Pablo escribe: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10. La iniquidad no es solo una colección de pecados aislados, sino un estilo de vida. Son aquellos que conocen la verdad, pero eligen ignorarla. Viven según sus propias reglas, sin ningún temor a Dios. La Biblia describe a estas personas como endurecidas, insensibles y rebeldes. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré. Oseas 4:6. La historia de la humanidad está marcada por ejemplos de pueblos e individuos que vivieron practicando la iniquidad y sufrieron el juicio divino. En los días de Noé, la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra. El Señor vio que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. Génesis 6:5. Como resultado, vino el diluvio, y solo Noé y su familia se salvaron. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra.
El pecado había corrompido a esas personas de forma irreversible. Cuando Dios envió ángeles para advertir a Lot, los habitantes de las ciudades intentaron violarlos. Su maldad era tan grande que ni siquiera una advertencia directa del cielo fue suficiente para hacerlos cambiar de rumbo. El juicio llegó rápidamente. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor. Génesis 19:24. En el Nuevo Testamento, Jesús advierte sobre aquellos que viven practicando la iniquidad. Apártense de mí, ustedes que practican la iniquidad. Mateo 7:23. Esta es una de las frases más aterradoras que alguien puede escuchar de la boca de Cristo mismo. No se trata solo de la falta de fe, sino de elegir deliberadamente un camino de pecado, ignorando las advertencias de Dios. Pero, ¿quiénes son los malvados hoy? Son aquellos que conscientemente viven en la injusticia, que hacen del pecado un estilo de vida. Son aquellos que explotan, engañan y destruyen sin ningún remordimiento. Personas que se entregan a la corrupción, la maldad y la impiedad, y no muestran ningún deseo de cambiar. La parábola del trigo y la cizaña ilustra bien esta realidad. El trigo representa a los hijos del reino, mientras que la cizaña representa a los hijos del maligno. Ambos crecen juntos, pero al final de los tiempos, Dios hará la separación. Así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, así será al final de los tiempos. Mateo 13:40. Los que practican la iniquidad pueden incluso prosperar en este mundo. A menudo parecen ganar, acumulan riquezas y alcanzan posiciones de poder, pero su fin está sellado. El Salmo 37 dice: los malvados serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Salmo 37:9. Sin embargo, Dios no se complace en la muerte de los malvados. Su justicia es implacable, pero desea que todos se arrepientan. Si el malvado abandona sus caminos y se convierte, entonces vivirá. Ezequiel 18:27. Pero hay quienes, incluso ante muchas oportunidades, siguen endureciendo sus corazones. Estos inevitablemente experimentarán el peso del juicio divino. Entre aquellos que no serán salvos, hay un grupo que lleva un destino aún más trágico que los incrédulos y los malvados, los que apostatan de la fe. No son simplemente personas que nunca creyeron, ni solo pecadores que viven en el error. Son aquellos que una vez conocieron la verdad, experimentaron la presencia de Dios, pero por su propia decisión se desviaron del camino de la salvación. La Biblia es clara al afirmar que la apostasía es un pecado con graves consecuencias. Porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que recayeron, sean renovados para arrepentimiento. Hebreos 6:4-6. Este texto no se refiere a un tropiezo o una desviación temporal, sino a un rechazo definitivo de la fe. La apostasía no es solo desviarse por debilidad, sino abandonar conscientemente la fe y oponerse a la verdad que una vez fue aceptada. Pedro compara este comportamiento con el de un animal irracional. El perro volvió a su propio vómito y la cerda lavada a revolcarse en el lodo. Segunda Pedro 2:22. Esta fuerte imagen demuestra la seriedad del acto. Alguien que ya ha sido limpiado pero regresa al pecado, está eligiendo voluntariamente su propia condenación. En la historia bíblica encontramos varios ejemplos de apostasía. Uno de los más emblemáticos es Judas Iscariote. No era un extraño para Cristo, al contrario, caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas e incluso realizó milagros en su nombre. Sin embargo, por avaricia y egoísmo, eligió traicionar al Maestro. Su final fue trágico.
Después de darse cuenta del peso de su traición, se ahorcó, sellando así su destino de perdición. Otro ejemplo es el de Demas, un discípulo de Pablo que comenzó bien en la fe, pero luego abandonó todo por amor al mundo. Pablo lamenta su caída escribiendo: Demas, habiendo amado este mundo, me ha abandonado. 1 Timoteo 4:10. Esta es la esencia de la apostasía, un amor mayor por las cosas mundanas que por la fidelidad a Dios. El apóstol Juan habla de aquellos que se fueron de en medio de los fieles, porque nunca fueron verdaderamente transformados. Esto muestra que muchos pueden estar dentro de la iglesia, vivir entre cristianos, pero nunca haber sido verdaderamente regenerados. La apostasía es un proceso gradual. Pocos abandonan la fe de repente. Por lo general, comienza con pequeños compromisos, un enfriamiento espiritual, un alejamiento de las prácticas devocionales. El corazón se endurece hasta que finalmente la persona se vuelve contra la verdad. En los últimos días, algunos abandonarán la fe, prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Pero, ¿qué lleva a alguien a apostatar? A menudo son las pruebas y persecuciones. Jesús advirtió sobre esto en la parábola del sembrador. Lo que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que dura poco tiempo. Cuando llega la angustia o la persecución por causa de la palabra, enseguida se aparta. Mateo 13:20-21. El amor por el mundo también es un factor decisivo. Muchos comienzan bien en la fe, pero son seducidos por el pecado, el dinero, el poder o los placeres de esta vida. Su devoción se vuelve superficial, hasta que finalmente abandonan todo. La Biblia habla de un tiempo en el que la apostasía será generalizada. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. 2 Tesalonicenses 2:3. Esta advertencia sirve como un recordatorio de que el abandono de la fe será una de las señales de la proximidad del juicio final. Pero hay algo aún peor que simplemente apostatar. Aquellos que, además de alejarse de la fe, comienzan a perseguir a los que permanecen fieles. Son personas que una vez defendieron el Evangelio, pero que luego se convierten en enemigos de la cruz. Hebreos 10:29 hace una terrible advertencia sobre este tipo de persona. Cuanto más severo castigo creen que merecerán aquellos que han pisoteado al Hijo de Dios, han profanado la sangre del pacto y han insultado al Espíritu de gracia. Entre aquellos que no serán salvos, hay un grupo que rechaza la salvación de forma definitiva. Aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio, pero se niegan a arrepentirse. A diferencia de los incrédulos que nunca han tenido contacto con la fe, o los apóstatas que se han alejado de ella, estos son los que oyen la verdad, comprenden su implicación, pero por orgullo, rebelión o indiferencia, eligen ignorarla. La Biblia es clara sobre el destino de estas personas. Jesús declaró: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 3:18. El rechazo del Evangelio no tiene por qué ser agresivo o blasfemo. A menudo se manifiesta a través de la negligencia, el aplazamiento, el sutil rechazo a reconocer la necesidad de la salvación. La parábola del gran banquete ilustra bien esta realidad. Un rey preparó una gran cena y envió invitaciones, pero los invitados, uno por uno, pusieron excusas para no asistir. Uno dijo: acabo de comprar un campo y necesito ir a verlo. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Otro más dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir. Lucas
14, 18, 20. Ninguno de ellos rechazó directamente la invitación, pero todos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas como para prestar atención al llamado del rey. ¿Y cuál fue la consecuencia? El rey, indignado, dijo: ninguno de los que fueron invitados probará mi banquete. Lucas 14, 24. Esta es la realidad de aquellos que escuchan la palabra, pero no la toman en serio. Eligen sus propias prioridades y terminan excluidos del reino. En el Antiguo Testamento vemos esta misma actitud repetidamente. El pueblo de Israel recibió innumerables advertencias a través de los profetas, pero su respuesta fue casi siempre la misma: rechazo y desprecio. Jeremías suplicó al pueblo que se arrepintiera, pero ellos dijeron: no andaremos en él. Jeremías 6:16. Dios envió su palabra, pero ellos la ignoraron. En el Nuevo Testamento vemos el ejemplo clásico de Poncio Pilato. Tuvo a Jesús frente a él, escuchó la verdad directamente de su boca, se dio cuenta de que Cristo era inocente, pero decidió lavarse las manos y dejar que el pueblo eligiera. Su indecisión fue, en la práctica, un rechazo. Tuvo la oportunidad de actuar, pero prefirió permanecer neutral. Sin embargo, ante la verdad no hay neutralidad. Quien no acepta a Cristo, automáticamente lo rechaza. Otro ejemplo es el del joven rico. Buscaba la salvación e incluso le preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Pero cuando Cristo le dijo que vendiera sus posesiones y lo siguiera, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Mateo 19:22. Quería la vida eterna, pero no quería renunciar a su seguridad terrenal. Eligió sus posesiones en lugar de a Cristo, y su rechazo quedó sellado. El rechazo del Evangelio puede tomar muchas formas. Algunos se burlan abiertamente, otros se esconden detrás de la ciencia, la filosofía o el escepticismo, pero hay quienes simplemente lo posponen. Se dicen a sí mismos: algún día lo pensaré, todavía tengo tiempo, más tarde buscaré a Dios. El problema es que nadie sabe lo que sucederá mañana. La Biblia advierte: hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Hebreos 3:15. El peligro del rechazo no está solo en el acto de negar a Dios, sino en el aplazamiento constante, la sutil indiferencia, en la idea de que siempre habrá tiempo. Pero llega un momento en que las oportunidades terminan. En el libro de Proverbios, Dios habla con dureza contra aquellos que desprecian su llamado. Por cuanto llamé y rehusaron, extendí mi mano y nadie escuchó. También yo me reiré en el día de su calamidad. Me burlaré cuando les llegue el terror. Proverbios 1:24-26. Quien rechaza conscientemente la salvación está en realidad rechazando la única vía de escape que existe. El destino de aquellos que se niegan a arrepentirse es claro. Tendrán que enfrentar el juicio sin un intercesor, sin redención, sin defensa. En el día del juicio, muchos tratarán de argumentar, pero escucharán la sentencia más dura de todas: apártense de mí. Mateo 7:23. La Biblia no deja lugar a dudas. Ni los incrédulos, ni los hipócritas, ni los que viven en la iniquidad, ni los apóstatas, ni los que rechazan el Evangelio verán el reino de los cielos. Pero Dios, en su misericordia, todavía extiende la invitación al arrepentimiento, al perdón, a aquellos que reconocen su error y se vuelven a Cristo para la salvación.